Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hemos estado estudiando tocante los diferentes tipos de oración y vamos a continuar con la intercesión. La oración de intercesión es muy importante porque es cuando nosotros nos ponemos a pedirle al Señor en el lugar de otra persona, y eso expresa amor hacia nuestros familiares, nuestras amistades, a cualquier persona que necesita la oración. Y cuando nosotros intercedemos por ellos, es que vamos delante de Dios, postrados en humildad, pero postrados en amor también, intercediendo por la necesidad que está a mano. El Espíritu Santo también nos guía, o a veces nos da como una alarma que necesitamos que orar. A veces no sabemos la situación, a veces no entendemos qué es lo que va a ocurrir, sino que sentimos una urgencia. Y cuando sentimos esa urgencia, y a veces no sabemos qué es lo que debemos de orar, pero es cuando podemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Amén. Y cuando Él nos empieza a guiar por medio de la intercesión, Él es el que nos empieza a guiar en nuestras palabras. Y cuando nosotros seguimos orando hasta que el Espíritu Santo nos trae esa paz, ese release en nuestra vida, de que ya lo que necesitamos que orar, Él ya lo cumplió. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Este versículo demuestra el amor grande de nuestro Dios Padre Celestial. Amén. Que Él dice que sus ojos están sobre nosotros, sus hijos, los justos. ¿Y cómo somos justificados? Por medio de Jesucristo. Por eso podemos decir, soy justificado, porque nosotros somos justos. Y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Así es que Dios siempre está atento a nosotros. Él no se duerme. Dios no se duerme. Dios no se olvida de nosotros. Dios no está sordo. Dios no está ciego. Dios no está mudo. Él todo está completo. Él está siempre vigilando sobre sus hijos. Siempre. Y la oración de intercesión es tan importante porque ahí nos estamos enfocando, como dijo Marina, por otras personas, y estamos interviniendo por ellos, estamos a favor de ellos. Quizás hay personas que no saben ni cómo orar, ¿verdad? Dicen, ay, oren por mí, no saben cómo. Entonces uno interviene, y eso quiere decir que vamos a invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, vamos a perder sueño, ¿verdad? Dependiendo a la hora que Dios a veces nos despierta. También invertimos lágrimas, ¿verdad? Cuando uno da de corazón, que siente uno la carga, la necesidad como si fuera propia. Sí. Está uno intercediendo por ellos, por el dolor que está pasando quizás aquella madre por su hijo, el X razón. Uno está haciéndolo a favor de ellos. En la primera parte de esta enseñanza que les habíamos dado, les hablamos sobre la importancia de también tomar la armadura de Dios en el libro de Efesios capítulo 6. Y hablamos muy importante sobre la necesidad que es caminar en amor. Y quiero seguir con esto en el libro de Marcos, en el capítulo 23 al 25, que tengamos la seguridad, como dice Marina, que Dios nos oye. Pero nosotros también tenemos el poder de la palabra de declarar. Mira lo que dice. ¿Quieres tú leer, Marina, en el libro de Marcos, en el capítulo 11? Perdón, del 23 al 25. 11, 23 al 25. Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá,
lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Lo interesante de este versículo que me llama mucho la atención es que empieza bien bonito. Dice, cuando tú pides algo, si tú dijeres este monte, quítate, ¿verdad? Y tú estás orando, tú estás creyendo, estás reprendiendo la enfermedad, estás reprendiendo la escasez, estás reprendiendo el problema, la dificultad. Si dijeres este monte, quítate y échate a la mar y no dudar en su corazón, sino que creer lo que dice le será hecho. ¡Oh, qué bonito! Yo declaro. Pero fíjate en el versículo 25, una clave muy importante. Por eso a veces uno dice, no es cierto que Dios contesta la oración. Pero mira, aquí nos está diciendo. ¿Y quién te habló estas palabras? Cuando decimos, fíjate, está en rojo, porque Jesús es el que lo está diciendo. Jesús dice, pero en el versículo 25 es clave. Y a veces nosotros queremos la bendición, queremos el milagro y todo, pero Dios mira el corazón, Dios mira la condición de nuestro corazón. Aquí dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdonare a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y sabes qué? La falta de perdón bloquea la oración. La oración no llega al cielo. Eso es lo que te iba apenitas te lo iba a decir, porque a veces yo sé que we've experienced it, lo hemos pasado, lo hemos sentido, de que estamos orando y es como un bloqueo que parece que las oraciones rebotan de aquí del cielo, no pasan. Y es porque tenemos que tomar ese momento de decir, ok, Espíritu Santo, enséñame qué es lo que está bloqueando. Y si nosotros somos honestos con el Espíritu Santo y de verdaderamente queremos saber qué es lo que está bloqueando las oraciones, el Espíritu Santo nos enseña. Y lo primero es que tenemos que perdonar. Perdonar. ¿Te acuerdas que te enojaste con la suegra? ¿Te acuerdas cómo, verdad? ¿Te acuerdas cómo le andabas gritando a tus muchachos? Mira las palabrotas feas que les dijiste. Porque son tus hijos, que porque son niños no quiere decir que tenemos el derecho de abusar, de hablarles malas palabras. Porque ellos son criaturas de Dios. Ellos son valiosos para Dios. ¿Cómo le rezongaste a tu marido? No, hay que examinar, ¿verdad? El Espíritu Santo, como dice Marina, el Espíritu Santo dice, ay. No, es mejor que salga a la luz. Amen. El Espíritu Santo te trae a la memoria. Porque la palabra dice que para eso también es el Espíritu Santo, que todo lo que está escondido el Espíritu Santo lo trae a la luz, y es mejor que lo traiga a la luz para que no estorbe tu oración delante de Dios. Decir, Dios mío, ay, sí es cierto, esto me porté, mi actitud, mi pensamiento, la manera que hablé, perdóname, Señor. Ahí donde Él pídele perdón a Dios y Él te contesta. Es muy importante, eso es una de las claves para la oración contestada, aun cuando estamos intercediendo por toda persona en la oración. Aquí nos dice, si tienes algo contra alguien, tienes que perdonar. Perdona y pide perdón. Importante caminar en amor. En la intercesión podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 18, podemos ver un ejemplo de un gran hombre de Dios que caminaba con Dios, el hombre llamado Abraham. Su sobrino vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y allí había grande pecado, y Dios ya se había hartado de todo el pecado. Había uno de los pecados primordiales en ese lugar, que era, Marina? Homosexualidad. La homosexualidad. Y ya Dios había dado oportunidad tras oportunidad,
y no querían obedecer. Allí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, Abraham era un hombre muy cerca de Dios, obediente a la palabra de Dios. Y Dios, la relación entre Abraham y Dios era tanta que a Dios le dijo a Abraham, mira, esto es lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra, porque no dejan de pecar, está peor en peor. Y dijo, los voy a destruir. Y Abraham se paró en la brecha, empezó a intervenir. Ese es un gran ejemplo de la oración de intercesión. Y él empezó a clamar, pero Dios no, ¿qué pasa si hay 50? Tú puedes leer todo, no, por falta de tiempo no puedo, pero en 18 ahí dice, si hubiera 50 allí destruirás aquellos. Y él dice, well, si hay 50, no. Si hay 45, no. Si hay 40, no. Cada vez Abraham venía con Dios y venía con Dios a decirle, ¿y qué si hay 30? ¿Qué si hay 20? Dice, no se enoje ahora mi Señor, le dice Abraham, porque él estaba terqueando. Dice, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Aquí Dios está hablando con Abraham, dice, porque los amo, no lo voy a, si hay 50, por amor a esos 50, no lo voy a destruir. Pero dice aquí la Biblia que ni hubo 10 que estaban arrepentidos, ¿verdad? Los únicos que había era Lot, su esposa, sus 2 hijas. Y aquí Dios mandó, por amor a ellos, Dios mandó a los ángeles para que fueran y rescataran a Lot. Sacaron a Lot, a su esposa, a sus hijas, los sacaron fuera de Sodoma y Gomorra, para que no fueran destruidos, porque venía la ira de Dios por causa de ese pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amen. Por eso oramos y intercedemos por personas que están en eso de homosexualidad. Eso está contra la palabra de Dios. Dice que es abominación delante de Dios. ¿Acaso es que Dios odia a los homosexuales? No, para nada. No. Él nos ama a todos. Lo que Él odia es el pecado. Y Él quiere rescatar, quiere perdonar, quiere salvar, quiere restaurarte completamente a la persona que Dios te había criado desde el principio. Amén. Y por amor a ti Él lo hace. Y aquí en la Biblia dice que por amor a esos 10, dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ya estaba declarado, dijo Dios, si hay 10, no lo destruyo. Pero lamentablemente ni 10 había. Se enviaron los ángeles, sacaron a Lot y a su familia, y Sodoma y Gomorra fue destruido. Abraham intercedió. Si Abraham no hubiera intercedido, Lot y aún toda su familia fuera sido destruida. Porque venía el ángel, de hecho, a destruir todo completamente. Pero hubo un hombre que se pudo parar en la brecha. Y esa es la importancia de la oración. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31, ahí también podemos ver el ejemplo de Jesús cuando andaba aquí en la tierra. Dice la Biblia que Jesús oró por Pedro. Y él le dice a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo. Pero mira lo que dice Jesús. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, no desmaye. No dijo que no viniera el ataque, que no viniera la enfermedad, no dijo para que no falte, no desmayes en tu fe. Jesús intervino, Él intercedió para que la fe de Pedro no desmayara. A veces vienen situaciones, ataques, ¿verdad? En la vida, conflictos, enfermedades, lo que venga, pero intercedemos por la persona
y para que Dios los ayude, para que Dios los guarde firmes, parados en la fe, confiados en la palabra de Dios, intercediendo. Intercediendo y decir, no desmayes, sigue adelante, estoy contigo, no estás solo, estoy orando por ti. Tu problema es mi problema, ¿verdad? Tu dificultad es mi dificultad. ¿Por qué? Porque somos hermanos, estamos en el cuerpo de Cristo. Amen. Y tu victoria debe de ser mi victoria. Amen. Tu conflicto, tu problema debe ser el mío. Que podamos unirnos, decir, no te dejes, hermana, no. Decía mi abuelita, hoy por ellos, mañana por nosotros. Porque recuerdo que cuando yo de niña, mi abuelita pasaban las personas que brincaban del otro lado, decíamos, ¿verdad? Ilegales que pasaban en las madrugadas. Y mi abuelita se levantaba temprano para hacerle gorditas, para hacerle taquitos. ¡Ey, vengan, aquí hay! Y ella tenía una mesa ahí en su patio y les daba café. ¿Tienen hambre? Vengan. Y yo le decía, mamá, ¿por qué haces eso de noche? ¿No los conoces? Ay, me decía Curra, ándale, Curra, usted no sabe nada. Y ya cuando ella le servía y todo, y los hombres se iban, o mujeres, los que fueran pasando ilegales por allí, ella me explicaba, hoy por ellos, mañana quizás por nosotros. Y lo hago porque no sé que si el día de mañana alguno de mis hijos ande mendigando pan, yo sé que alguien me les va a dar un taco o algo. Ella estaba sembrando una semilla. En su manera, ella estaba intercediendo. Ella estaba supliendo la necesidad físicamente de aquellas personas que venían, ¿verdad?, cruzando con hambre, cansados. Ella intercedió. Ella estaba parada en la brecha, abogando, haciendo por ellos. Y en lo espiritual, en la oración, es lo que hacemos. Intercedemos por otras personas. Perdón. No, como hace unos cuantas semanas que nos pusimos a orar por las diferentes naciones, nosotros no estamos en la nación de Sudamérica, de Argentina, pero como quiera nos unimos en un acuerdo, en una mente y en un corazón de orar por las naciones, porque así como dices, si tú tienes éxito, nosotros también tenemos éxito. Si tú tienes victoria, nosotros tenemos victoria. Tu milagro es igual como si nosotros lo recibiéramos, ese milagro, porque es un gozo y una alegría que nos da, que nos podemos apoyar uno al otro, porque es muy importante, aun cuando ustedes ven el programa por medio de YouTube y se lo pasan a alguien más, ustedes están recibiendo y participando en avanzar el evangelio del Señor. No somos no solamente yo, Irma, y nuestros esposos de este ministerio, sino que cuando tú te pones de partner con nosotros, cuando tú patrocinas con nosotros. Sí, cuando te patrocinas con nosotros, las almas que nosotros tocamos por medio de la palabra de Dios, tú también vas a recibir la recompensa de esa bendición, porque al pasar la predicación, la enseñanza a alguien que no conoce a Cristo o que necesita este mensaje, tú estás avanzando el evangelio juntamente. Intercediendo a favor de esa alma. Yes, sí, amen. Tú quieres compartir, estás intercediendo. Es, mira, yo conozco a esta persona que está pasando por esto. Mira, y esta palabra yo sé que los va a animar, los va a ayudar. ¿Verdad? Tú sabrás, el Espíritu Santo te va a guiar. Tú estás intercediendo ya en eso. Que quizás tú no tengas las palabras, pero ya tú participando, suscribiendo y compartiendo, estás intercediendo por esas almas. Yes, amen. Que Santiago 5:16 dice que hay que orar los unos por los otros e interceder, buscar a Dios los unos por los otros. Me recuerda en años atrás, eran como las 3 de la mañana. Como dice Marina, de repente sientes una urgencia, pero empecé a tener un sueño. Y me acuerdo que como que me sentía inquieta entre el sueño, me sentía inquieta. Y donde me volteé a un lado, empecé a tener un sueño
que iba un carrito, un Volkswagen, un carrito blanco, que iba circulando en un cerro muy grande, y que yo podía ver ese carrito que iba vuelta y vuelta, que ahí donde yo estaba yo también podía ver hasta la profundidad, ¿verdad?, de ese cerro. Y de repente, donde iba ese carrito caminando, la llanta de atrás, al lado izquierdo del chofer, como que se salió y yo vi que el carro se empezó a caer del barranco y venía, y yo vi que la llanta se fue hasta la profundidad, que hasta se desapareció. Y entonces yo en mi sueño, yo grité, ¡Jesús! Y el carro vino y se detuvo en el tronco de un árbol que estaba allí a la orilla del cerro. Y inmediatamente se me hizo tan real que el Espíritu Santo a orar. Me puse a orar y dije, Señor, yo no sé quién es esa persona, yo no sé dónde están, para dónde van, de dónde vienen, Señor, pero sálvalos, líbralos, Padre bendito. Empecé a reprender la muerte sobre ellos, que los ángeles administradores de Dios fueran y estuvieran allí con ellos. Estaba orando, aclamando a Dios misericordia, que los salvara. Hasta cuando ya me sentí más calmada y estaba llorando porque se me hizo tan real que dije, estaba en la mera orilla, ya decías tú, se va a caer en la orilla del barranco. Si ese árbol no era un árbol fuerte, era nomás una rama que estaba allí, y si se quiebra, se va a ir hasta la profundidad. Y llorando al Señor que lo salvara. Bueno, ya después que me sentí ya más tranquila, ya me acosté, dije, Señor, están en tus manos. Entonces pasaron como 3 meses, hubo una campaña, una conferencia en el ministerio donde antes acudíamos, del reverendo Galván hace años. Entonces, testificando, la hermana Amalia de la Fuente, una de las obreras, que el hermano Galván tenía sus obreros, sus predicadores en esos Volkswagens blancos, y caminaban por todo México predicando la palabra. Y estaban compartiendo los obreros con lo que el Señor estaba haciendo, los lugares que ellos andaban. Entonces, cuando se llegó el tiempo para la hermana Amalia, le dicen, a ver, hermana, dinos qué tienes que decirnos, qué tienes que reportar. Y ella empezó a decir, lo primero, le doy gloria a Dios porque Dios me salvó la vida. Estoy viva por mi Cristo Jesús. Y entonces ella empieza a decir el sueño exactamente como yo lo había soñado. Empecé y me quedé yo, wow, y me sentí con una humildad. Dije, Señor, me confiaste la vida de ella. Me confiaste. Y empecé a llorar y le daba gracias a Dios y pensar, ¿qué fuera sido si yo hubiera dicho, a mí qué me importa, ni siquiera sé quién es, no vi de cara, no vi de persona, no vi de nada? Pero le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo me movió, me motivó, me dio esa urgencia que me pusiera a orar e interceder, a pedir misericordia, que lo salvara de la muerte. Amen. Y le di gloria a Dios. Tú eres importante. Quizás Dios te pone algo a ti, te da un sueño, sientes una urgencia que quizás tú no lo entiendas, algo. Ríndete, cédete, es el Espíritu Santo que te está diciendo, ora, ahorita es tiempo de orar. Él te guía, Él te enseña. Espíritu Santo, no sé cómo orar, con quién orar, enséñame cómo orar. Él te va a enseñar. Él anda buscando un corazón dispuesto, no que tienes que saber que tanta palabra, que tanta Biblia. A veces hay gente que conoce, hay pastores, predicadores, maestros de institutos bíblicos que conocen la palabra y Dios les habla y no le obedecen. Pero tú, con que tú le obedezcas, ¿verdad? Y te rindes a Él, que el Espíritu Santo viene y dice, despierta, hay que orar. Te pones a orar. Tú estás intercediendo, Señor, aquí estoy. Quizás empiezas más dormida que despierta, pero ahí estás en la brecha. Señor, enséñame, no sé por qué estoy aquí orando, ayúdame. Y ya mira, el Espíritu Santo te empieza.
ya te empieza a decir, ¿verdad? Si está alguien en el hospital, que si por prevenir un choque, nuestras oraciones pueden prevenir accidentes, Amen. pueden prevenir tragedias, pueden prevenir la misma muerte. Amen. Pero todo es Dios en nosotros. Amen. Él necesita un cuerpo disponible aquí en la tierra. Decir, Señor, aquí estoy, aquí me dispongo a tu servicio, a tu plan, a tu propósito. Interceder por otras personas que necesitan. Amén, amén. Así como Abraham, cuando leemos en el capítulo 18, en versículo 22, cuando Dios con los ángeles vinieron a visitarlo, el Señor preguntó en los versículos antemano, dice, le diré a Abraham lo que vengo a hacer. Y él lo dijo en voz alta, no lo dijo en pensamiento. Dios no dijo en pensamiento, sino que Él lo dijo y Abraham lo escuchó. Y dice en versículo 2 que los dos ángeles se fueron hacia Sodoma y Gomorra, pero ahí se quedó Abraham parado. Dice, Abraham se quedó de pie frente al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando el Espíritu Santo nos despierta o aún nos habla que nos pongamos a orar, o cuando nos levantamos y nos ponemos a orar, así es como venimos delante del Señor, como Abraham, que nos ponemos de pie delante del Señor. Y entonces se acercó al Señor y le dijo, cuando nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos de pie delante del Señor en lo espiritual. Venimos delante de su trono a orar, a pararnos delante de Él, y luego nos acercamos al Señor por medio de nuestra oración, y es cuando empezamos esa comunión con Dios, que es una comunión muy hermosa. Y es muy importante que lo hagamos a quitarnos de nosotros mismos y pedir por otros. Una clave, y con eso quiero dejarte, en Santiago 3:16, dice, es muy importante la condición de nuestro corazón, que no tengamos nada en nuestro corazón que nos estorbe. Dice, donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hay otra versión que dice, donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda clase de maldad. Ese es en el libro de Santiago 3:16. Por eso es que, mira, si tú a veces te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Que hay tanto desorden, tanto caos, tanto problema, tanta dificultad? Examine tu corazón. Amén. Muy importante, examine tu corazón. ¿Estás caminando en amor? ¿Hay acaso envidias, rivalidades, hay iras, contiendas contra tu prójimo? Muy importante, hay que hacer ese chequeo en nuestro corazón, pedirle perdón a Dios y pedir perdón a aquel que hemos ofendido. Muy importante, si tú quieres que Dios conteste tus oraciones y de los demás, camina en amor y vive en perdón, y serás perdonado y bendecido. Dios te bendiga.